Banco de América Central Credomatic presenta Opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Mientras muchos temas están en el ambiente nacional, hay uno que va a empezar a ser también discutido. A partir de hoy, entendemos, porque se va a presentar el presupuesto general de la Nación. Este presupuesto para el año 2011, que ya se adelanta en cifras, podría ser cerca de los 4.000 millones o arriba de 4.000 millones. Todavía no se ha presentado a exactitud. Y la gran pregunta es cómo financiamos o sostenemos el presupuesto general del Estado en esos 4.000 millones. Claro, el endeudamiento es un factor importante, pero ya las entidades mundiales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial han dicho, El Salvador está casi al límite de la tarjeta de crédito, ya no le queda mucho espacio para endeudarse. Y aquí surge una propuesta de ley de endeudamiento. Funde la presentó hace unos días atrás y es nuestro tema esta mañana, investigar un poco más sobre esta propuesta y sobre estos elementos importantes de la economía nacional. José Ángel Tolentino, coordinador del programa del área macroeconómica y desarrollo de Funde, nuestro invitado esta mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este importante programa. Efectivamente, la semana recién pasada hicimos público una propuesta todavía general de una ley de endeudamiento público. ¿Por qué necesitamos una ley de endeudamiento? Es decir, parece fácil o debería ser fácil entender que el gobierno necesita endeudarse, pagar, manejar sus dineros o sus fondos, pero hay varias razones, pero yo quisiera explicar, digamos, un par de cosas. Primero, uno es que leyes de este tipo, de esta naturaleza, no son nuevas, por así decirlo. México, Honduras, Nicaragua, para no ir muy lejos, Perú, Colombia, ya tienen ley de endeudamiento. Entonces, claro, en El Salvador, como temas como este no se habían abordado previamente, genera alguna expectativa, ¿no? Pero en realidad son leyes que ya tienen bastante aplicación y que por supuesto han dado algunos resultados en esos países. Pero ¿por qué una ley en estos momentos en El Salvador? Mire, la principal razón es, usted lo dijo ahora temprano, ¿no? Los niveles de endeudamiento que tiene el país han llegado a un punto que si no se toman acciones muy concretas, muy fuertes, difícilmente este país puede tener lo que se llama la sostenibilidad fiscal. Como ustedes saben, desde 2008-2009, un poco derivado de la crisis económica global, El Salvador comenzó a endeudarse de una manera vertiginosa, muchísimo más alto de lo que había hecho muchos años anteriores, de tal suerte que entre esos 2 años se creció alrededor del 10.5% del PIB de endeudamiento. Eso hizo que la deuda pública sobre la producción nacional, sobre el Producto Interior Bruto, sobrepasara los 50%. Y eso tiene enormes consecuencias, que se ven reflejados, por cierto, en el presupuesto. Primero, porque por ser una deuda pública hay que amortizarla, pero también hay que pagar intereses. Entonces, resulta como cuando una persona, ¿no?, lo que usted mencionó de la tarjeta de crédito, que está constantemente endeudándose, y va a llegar un momento en que usted va a tener topada su tarjeta, y va a ser imposible que en el mercado, en este caso serían los mercados externos e internos, usted pueda obtener crédito. Entonces eso le va a generar una cierta inestabilidad, no solamente al interior del país, sino que en su inversión, en sus grados de libertad económica que tenga el país. Entonces, El Salvador enfrenta en estos momentos ese enorme dilema, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que sus finanzas públicas, para que su política fiscal sea sostenible, en un contexto muy adverso? Primero, porque la deuda en sí misma no es mala. Sí, es decir, muchos países desarrollados utilizan el mecanismo de endeudamiento, pero es una deuda, por ejemplo, para financiar programas sociales o para financiar programas de crecimiento económico. Entonces la deuda tiene sentido porque al generarse más dinamismo económico, al haber más inversión, obviamente hay más empleo, hay más ingresos de la gente y por supuesto se dinamiza la economía. El problema de El Salvador es que un buen porcentaje de esta deuda es para gasto corriente.
Es como si usted estuviera endeudándose con su tarjeta de crédito para pagar las deudas anteriores. Y entonces cae en una especie de círculo vicioso, ¿no? De una bola de nieve que por ir cancelando su deuda anterior va aumentando su deuda total. Entonces creo que es una situación muy complicada y con esta propuesta lo que nosotros buscamos es no generarles ataduras a ningún gobierno. Es más, no hay ningún límite o un techo que diga este es el monto adecuado para hasta dónde puede endeudarse el país, sino más bien establecer una serie de criterios muy generales de cómo podría manejarse la política de endeudamiento. Eso le iba a preguntar, porque siempre se han hablado de parámetros que consideran los prestamistas, ¿no? Los que nos prestan como los parámetros máximos de endeudamiento. Ahora que los que prestan dicen, mire, usted ya llegó al límite, uno se pregunta, entonces las advertencias del pasado eran válidas y no se consideraron, o dónde está el límite que tiene un país para endeudarse, porque usted mencionaba arriba del 50% del PIB, algunos dicen todavía podemos llegar al 60% y no hay problema. ¿Cuál es la medida para endeudamiento? Yo creo que una de las variables que se debe considerar muy en serio es la tasa de crecimiento económico. Si la economía está creciendo a un nivel de 3, 4 o 5% anual, eso significa que hay unas mayores posibilidades de recaudación tributaria, ¿no? Sube la renta, suben los ingresos, etcétera. Pero en el caso de El Salvador es complicado responderse esa pregunta. ¿Por qué? Porque las proyecciones económicas para este año apenas son del 1% del PIB. El año recién pasado nuestra economía decreció 3.5%. El impacto que eso ha tenido sobre el nivel de empleo, sobre los niveles de ingreso, es altísimo. Es decir, la crisis global nos pegó fuertemente, de tal manera que no solamente crecimos económicamente, sino que retrocedimos 3.5% del PIB. Para este año ya hay signos de recuperación. Si usted ve, por ejemplo, comienza a subir las remesas, el nivel de empleo en el sector formal también ha crecido, es decir, de cerca de 40.000 empleos que se perdieron 2008-2009, ya las cifras hablan de que se han recuperado alrededor de 23.000. Cuando uno ve los índices económicos más tradicionales también tienen una leve recuperación. ¿Pero qué significa esto? Que a pesar que la economía se va recuperando, la tasa de crecimiento todavía es muy baja. Y lo central para recuperar ingresos, para que el Estado pueda tener recursos para financiar programas sociales, programas de seguridad, educación, es decir, el funcionamiento del Estado depende en buena medida del crecimiento económico. Ese es un factor muy importante. Entonces, usted tiene una restricción muy fuerte si la economía no está creciendo como se esperaba. Bueno, con esos números a El Salvador no le conviene hacer ningún préstamo más. Ese es un elemento que habría que considerar. El siguiente elemento importante es el gasto. ¿Sí? Hay que ver la parte de los ingresos, pero también hay que ver la parte del gasto. Y en el caso de El Salvador, como usted lo mencionaba hace un rato, el presupuesto ya sobrepasa los 4.000 millones de dólares para este año. Alrededor del 30% de ese presupuesto está destinado para honrar los pagos de la deuda. Imagínese usted 800 millones de dólares o cerca de 1.000 millones de dólares este año.